Comunidad Imparable. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Arrancamos una nueva carta, seguimos con el mismo destinatario, Timoteo, pero vamos a ver de qué se trata todo esto que Pablo tiene que decirle para volver a enviar otra carta además de la primera. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces ante los sufrimientos que enfrentamos en la vida, tantos problemas, dificultades, pérdidas, angustias, preocupaciones, nuestra fe tambalea. Nuestra relación contigo parece que anda por una cuerda floja. Pero Señor, ayúdanos a poder enfrentar todo eso que estamos pasando sin perder nuestra fe, sin soltar tu mano y poder seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué dice la forma en la que el dolor, los problemas y dificultades que enfrentas impacta tu relación con Dios sobre el tipo de relación que tienes con Él? ¿Eres de los que cuando las cosas salen mal se preguntan por qué se metieron en todo esto de Dios si antes de Él las cosas te iban mejor? ¿Eres de aquellos que se enojan, resienten y culpan a Dios porque parece que no hace nada ante lo que está atravesando? ¿Eres de los que cuando su propia voluntad no es cumplida por Dios piensan que lo abandonó? ¿Empiezan a dudar y tienen incertidumbre en cuanto a su fe? ¿Sabes? Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a la fieles abuela y madre de Timoteo y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envía a Timoteo para confrontar a estos líderes mentirosos y restaurar el orden de esta iglesia. ¿Se entiende? Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Y esta carta que estamos leyendo es la última y más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó entre la primera carta y esta segunda, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado, y para mal. Él está encarcelado en Roma en medio de su juicio y las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Por lo que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso, para que viniera y estuviera con él en la prisión y así pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene 2 grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo, en forma de decir, desafía a Timoteo, ¿no? Primero a aceptar su llamado como líder y luego, antes de que vaya donde está Pablo, para que enfrente a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Con ese contexto en claro de la carta, ahora sí vamos a meternos a ella. Luego de agradecer a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice, que lo habían criado en los caminos de Dios, Pablo en el capítulo 1 le dice a Timoteo que rechace cualquier tentación de avergonzarse por el mensaje que predicaba o por Pablo que estaba sufriendo en prisión por anunciar dicho mensaje. Esto es señalado ¿por qué? Porque los falsos maestros desparramados por la iglesia decían que el encarcelamiento de Pablo era una muestra de que Dios no estaba con él y por tanto no debían escucharlo. Porque claro, a ver, si Pablo está hablando de parte de Dios, ¿por qué está en prisión? Decían estos falsos maestros. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo hasta de su propio llamado de ser apóstol, tanto que él menciona a 2 hombres, a Fígelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, ya que ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Pablo sabe que esta es una petición muy costosa, así que en el capítulo 2 compara el seguir a Jesús con 3 imágenes. Primero,
con el ser reclutado como soldado, que procura agradar a su comandante. Segundo, con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. Y tercero, con un labrador, trabajador y dedicado. ¿Por qué hace esto? Porque cada uno de estos tres ejemplos gráficos hacen referencia a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y que está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. El soldado por su ejército, el atleta por la competencia y el labrador por la cosecha. Por lo que lo mismo espera Pablo que haga a Timoteo, pero por causa del Evangelio, siendo Jesús el más grande ejemplo. Ya que como dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Las dificultades, el sacrificio, el ir contra la corriente, el ir en contra la opinión común de la sociedad, son parte de la vida cristiana. Y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. O como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y para aquellos que asumen el riesgo de confiar en Dios y seguirlo a Él, Él promete que valdrá no solamente la pena, sino la vida eterna, junto a Él, a su lado, para siempre. Por otro lado, para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. En otras palabras, si decidimos cambiar de opinión y aceptar a Dios en vez de rechazarlo, Él nos dará la oportunidad de que nos reconciliemos aunque no la merezcamos. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que esta podría salirle costosa. Nos encanta aferrarnos a las promesas de Dios, pero no conozco a muchas personas que reclamen la promesa de que por seguir a Jesús enfrentarán todo tipo de sufrimientos que les puede costar hasta la propia vida. Por eso, adelantándome un poquito, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo que reflexiona, ¿qué dice la forma en la que el dolor, problemas y dificultades que enfrentas impactan tu relación con Dios sobre la relación que tienes con Él? ¿Eres de los que cuando las cosas salen mal se preguntan por qué se metieron en todo esto de Dios si antes de Él las cosas te iban mejor? ¿Eres de aquellos que se enojan, resienten, culpan a Dios porque parece que no hace nada ante lo que estás pasando? ¿Eres de los que cuando tu propia voluntad no es cumplida por Dios, piensas que Él te abandonó, empiezas a dudar y tienes incertidumbre en cuanto a tu relación con Él porque no confías en sus formas o en sus tiempos? Lo que esta carta nos enseña es que el sufrimiento nos ayuda a entender y sentir cuán valioso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos lleva a valorarlo activa y constantemente por encima de todo lo demás. Y en lugar de alejarnos de Dios, recordamos que estamos en un mundo de pecado y la esperanza que encontramos en Él hace que nuestro sufrimiento nos acerque a su presencia. La madurez se encuentra cuando, en lugar de cuestionar a Dios por nuestros sufrimientos, le pedimos que los use para moldearnos. En lugar de preguntarle a Dios por qué, le preguntamos para qué. Y ojo, no te voy a mentir, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Pero cuando recordamos que no estamos haciendo nada que Él no haya hecho primero y no haya hecho en mayor medida por nosotros, y no perdemos la visión de la eternidad donde reinaremos con Él de vista, es que cada día podemos tomar su mano y mantenernos en pie, sola y únicamente por su gracia. Esta no es una palabra que sea fácil de predicar, porque es una verdad que no nos gusta oír como generación. Pero sabes, como decía una familia amiga, prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira.
Necesitamos entender que nadie es inmune al dolor. Nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. Cada vez que solucionamos uno, aparece otro. No todos son grandes, pero no por eso dejan de ser problemas. ¿Sí? Si bien esto sucede porque estamos en un mundo de pecado, Dios puede y quiere usar nuestros sufrimientos para acercarnos a Él. ¿Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel? Sí. ¿Que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones? Sí. ¿Que a Jeremías lo echaran en una cisterna? Sí. ¿Que a Sadrac, Mesac y Abednego fueran echados al horno de fuego? También. Pero no lo hizo. Si bien Dios no envió eso, sí permitió que esos problemas sucedieran y como resultado de esas circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. Porque los sufrimientos nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Dios puede usar para el bien lo que estás atravesando, aun cuando la intención de Satanás y de otros sea emplearlo para el mal. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter. Y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para desarrollar el músculo espiritual. Al final, las circunstancias, por más graves y trágicas que sean, son temporales, pero es tu vida la que Dios está intentando salvar. No es que Dios es un padre abusivo, tirano y dictador que nos permite sufrir solo para que nos demos cuenta de que lo necesitamos, sino que sabe que si no vamos a Él, nos perderemos por toda la eternidad. Entonces, en palabras de Jesús de Mateo 16:26, ¿de qué nos sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? ¿De qué hubiera servido que José llegara a ser el segundo en Egipto? Que Daniel pudiera seguir liderando en Babilonia, que Jeremías fuera escuchado por Judá, que Sadrac, Mesac y Abednego mantuvieran su puesto en Babilonia, si al final terminaban perdiendo su propio corazón y se alejaban de Dios. Ahora, estos problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere para nosotros. Y muchos se amargan, resienten y enojan con Dios en el proceso, haciendo que la transformación nunca suceda. ¿Cómo hacer entonces para mantenernos firmes? Te voy a compartir 3 pasos prácticos. Primero, es cuando pienses en desistir o el diablo llene tu mente de preguntas sobre la fidelidad de Dios, que debes recordar que el plan de Dios es bueno. Concéntrate en el plan, no en tu dolor, no en tu problema. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Se concentró en el plan. Si miras al mundo, te afligirás. Si miras tu interior, te deprimirás. Si miras a Jesús, reposarás. Tu enfoque determina tus sentimientos. Segundo, da gracias en toda circunstancia, no por toda circunstancia. Agradécele a Dios porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos. Él está con nosotros en medio del sufrimiento para consolarnos y fortalecernos. No servimos a un Dios distante y aislado que nos dispara frases motivacionales desde su trono. No, al contrario, Él sufre con nosotros. Si no, mira la cruz. Entonces no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma en la cual el Señor nos ha acompañado y lo que hemos aprendido en nuestra historia pasada. Y tercero, niégate a darte por vencido. La formación del carácter es lenta. Requiere paciencia a largo plazo para entender que es un proceso y perseverancia a corto plazo para cada día buscar a Dios. Sabrás que estás creciendo en tu relación con Dios cuando en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, le digas ¿qué quieres que aprenda, mi Señor? Es allí cuando comenzarás a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente insignificantes. Al final, muchas veces, el problema no es que el Dios de la Biblia ya no actúa como lo hacía en el pasado, sino que nosotros no tenemos la madurez que en el pasado otros tuvieron. Todos quieren al Dios de Pablo, hasta que recuerdan que está escribiendo esta carta desde una prisión romana y finalmente terminó muriendo después de enviarla. No sé qué sufrimiento estás atravesando en este momento. ¿Hace cuánto lo vienes arrastrando? Y lejos estoy de saber cómo te está haciendo sentir. Pero hoy recuerda que Satanás quiere utilizarlo para que desistas de Dios. Pero sabes, hoy no será ese día. Renueva tu fe en Él. Tenemos 2 opciones: renunciar o madurar. La segunda es la que más exige de nosotros, pero a la vez su recompensa es eterna. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre,
Qué difícil el tema que nos trajiste hoy. Es mucho más fácil por ahí escucharlo, suena bien a los oídos, pero vivirlo es otra realidad, Señor. Entonces ayúdanos a siempre enfocarnos en el plan y saber que tu plan es bueno, que tu plan no termina aquí y ahora. Ayúdanos a ser agradecidos en toda circunstancia y a no darnos por vencidos, a forjar el carácter a través de lo que estamos pasando. Que sea lo que sea que estemos atravesando y cómo esto nos haga sentir, que en lugar de alejarnos de ti, nos lleve a acercarnos más y más delante de tu presencia. Y cuando pensemos que tú estás de brazos cruzados, que miremos la cruz y te veamos de brazos bien abiertos. Gracias Dios porque nos recuerdas que no estamos solos. Gracias Dios porque nos recuerdas que aunque no veamos lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos o dónde lo queremos, tú escuchas nuestras oraciones. Tal vez no entendamos tu voluntad y no nos guste, pero esto no quita que sea buena, agradable y perfecta. Por lo cual ayúdanos a confiar en ti y a madurar en el proceso. Nos entregamos hoy a ti, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.